Su andar era un vaivén, embriagado desde sus guaraches hasta su sombrero. Pero este escondía un secreto muy oscuro que muy pocos saben hasta el día de hoy. La bruja y Nito el borracho, escrita por Arlof. Mi nombre real no lo diré, pero me decían el negro. Lo que les voy a contar a continuación es muy curioso, porque hasta adulto até cabos y comprendí muchas cosas que viví de niño. Fueron como 3 meses de sucesos extraños, con un final aterrador que marcó mi vida y la de muchos que prefieren olvidar todo y seguir con sus vidas normales. Todas las tardes, como muchos niños, jugábamos en la calle por las noches. Y si de algo teníamos miedo, era de un borracho llamado Nito. Le teníamos pavor, porque a veces cuando eres niño, los borrachos te dan miedo, hasta que sabes lo que es estar borracho y el miedo desaparece. Y precisamente la historia es de Nito, un personaje que vivió muy poco tiempo en mi vida, pero a la vez fue muy impresionante. Más allá de nuestros miedos, hay algunos que nos causan más que otros cuando eres niño. Estos se vuelven más grandes debido a nuestra inocencia y la falta de conocimiento y experiencia. Solo te interesa el juego y no piensas más allá ni buscas explicaciones. Por las tardes, jugando en la calle, cuando veníamos venir a lo lejos a Nito el borracho, el cual era un hombre alto como de 35 años, no muy bien de su cabeza, y la verdad no recuerdo dónde vivía exactamente ni quién era su familia. Siempre traía sombrero con camisa de manga larga y desabotonada, guaraches de baqueta. Cuando veíamos que venía a lo lejos, todos corríamos a escondernos, pero al verlo pasar, siempre nos preguntábamos hacia dónde iba exactamente, porque el rumbo lo sabíamos, pero no su lugar exacto. Él iba siempre rumbo al río, un lugar apartado de nuestro pueblo. La verdad, no nos preguntábamos mucho, solo queríamos jugar. Nito no hablaba, era mudo, lo que hacía que fuera una figura más intrigante, porque siempre nos miraba con mucha atención. Antes de contarte lo que sucedió esa vez, pasó mucho tiempo y nos preguntábamos entre los que vivíamos ahí, y nadie recuerda la persona que era. En realidad, para nosotros siempre fue un misterio su vida. Un día de tantos, yo estaba jugando en un ciruelo cuando de pronto sentí la presencia de alguien detrás de mí. No se me olvida esa mirada con la que me veía. Era Nito, parado detrás de mí. No sabía si correr o gritar por el miedo que sentía. Todo el cuerpo se me enchinó, hasta que nuestras miradas se quedaron fijas. Él despedía un olor a alcohol muy fuerte, y eso que no estaba tan cerca de mí. Pero después de esos segundos, él dio la vuelta y se marchó. Yo contaba con tan solo 10 o 11 años, y la casa no tenía bardas ni cercos que detuviera a alguien. Esa ocasión rápido le dije a mi abuelo que Nito el borracho había entrado hasta el patio trasero de la casa. Pero él me dijo: no tengas miedo, él no le hace daño a nadie, solo es un borracho. Los días pasaron, y una tarde de tantas, él pasó como todos los días. Nosotros lo vimos de lejos, escondidos. Ya caída la tarde,
por primera vez empezó la curiosidad de a dónde iba. Los más grandes tenían entre 13 y 14 años. Decían que iba a una casa improvisada cerca del río, en una pequeña loma rodeada de árboles espinosos que la escondían de la vista de la gente. Yo siempre había recordado los lugares entre el monte y la verdad, habíamos ido muchas veces hacia esos lugares y nunca habíamos visto tal casa, ni las descripciones mencionadas. El güero, el más grande que se juntaba con nosotros, me dijo: pues si eres tan valiente, ¿por qué no vas? Yo te voy a decir por dónde es. Pero dicen que en esa casa vive una bruja y que Nito la visita para que le quite su mal, el de no hablar. Yo le dije: pues no tiene sentido lo que dices. ¿Por qué va borracho? Creo que nos estás echando mentiras. Recuerdo que se molestó tanto que me tomó de la camisa, me amenazó con darme un golpe, pero no hizo nada. A mí sí me dio mucho coraje, y cuando me dio la espalda le pegué una patada con todas mis fuerzas, y tras eso sentí el verdadero miedo. Lo que hizo preguntándome por muchos años por qué no me golpeó en la cara. Después, con el tiempo, comprendí que no lo hacía porque le tenía miedo a mis tíos y padres, que me apreciaban porque decían que yo era una persona de bien, y de haberlo hecho, se los hubiera echado encima por tener muy mala fama. En esos días mi padre me regaló un rifle fulminante 5.5 y mi primo, mi hermano más chico y yo fuimos a estrenarlo por el rumbo del río. No le dábamos a nada y el tiempo se nos fue dando vueltas por ese lugar. Decidimos ir a un lugar donde no había caminos. En ese lugar nos perdimos, así que se nos hizo más tarde. Fue cuando vimos pasar a Nito. Nos agachamos por miedo y lo vimos adentrarse aún más en ese lugar. Nos pasó de lado y fue cuando empezamos a correr como locos entre el monte, en aquel accidentado lugar. Cuando por fin, sin saber cómo, salimos al camino, era casi el anochecer, y escuchamos una risa proveniente del lugar donde habíamos estado. Era una risa de una mujer. En cuanto la escuchamos, salimos corriendo de ahí hasta sentirnos seguros. Al llegar a nuestras casas, ahí afuera, siempre en el punto de reunión, la plebada, como aquí en Culiacán se dice, todos estaban sentados en un gran tronco seco. Los demás nos vieron llegar corriendo y les contamos lo sucedido. El güero, mi enemigo de niño, dijo: les dije que era verdad. Ahí hay una bruja. ¿Y saben qué? Ahora va a venir por ustedes en la noche. La verdad, yo sí tenía miedo. Estaba sin apagar la luz y acostado, y frente de mí había un cuadro de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús. Solo mi cabeza se asomaba entre las sábanas. Tenía mucho calor, pero no me importaba porque yo tenía miedo y observaba el cuadro. Sentía que el retrato de Dios me veía, y a pesar de ser una figura que transmitiera paz, era lo contrario. Sentía que me veía. Yo quitaba la mirada, pero algo me hacía voltear, y quise distraerme con las palmas secas que le ponía la abuela alrededor del cuadro que dan en Semana Santa, la palma bendita. Pero no podía distraerme. Yo veía esos ojos, y no sé si fue el miedo, pero estoy seguro que sus ojos se movieron. Entonces me tapé por completo. El calor me hizo sudar y la sed llegó. Pero el miedo que yo sentía jamás me iba a hacer levantar a tomar agua. De pronto recordé que a un lado mío tenía una bolsa de dulces y dentro de ella una mandarina, que era típico que le echaran a una de esas bolsas.
Así que saqué la mano de las sábanas y, tentando a ciegas, buscaba la bolsa para sacar la mandarina y calmar la sed. Cuando lo hacía, juro que toqué lo que parecía un dedo, o tal vez por el miedo me lo imaginé, y al mismo tiempo toqué la bolsa, la agarré y la metí dentro de las sábanas. Y así fue como calmé un poco la sed, hasta que el sueño me venció. No sé cómo explicarlo, pero cuando eres niño olvidas cosas rápidamente, y al día siguiente lo que me pasó lo contaba como si fuera un chiste, menos lo de la bruja, porque si se lo contaba a mis padres o abuelos, tal vez me iban a regañar y hasta el rifle me iban a quitar. Días después, todo aquello quedó como una aventura. Y una tarde mis tíos en aquel río, donde había una laguna, encontraron una gran mancha de camarones de agua dulce. Eran tantos los que sacaron que hasta hicieron una pequeña fiesta con mucha cerveza, camarones cocidos por todos lados. Yo los veía de lejos tomar, y de la nada apareció Nito con su típica camisa desabrochada, con sus guaraches muy mugrosos por la tierra, y uno de los que estaba tomando ahí le dio una cerveza. Mi abuelo rápido le dijo: no le sigas dando, ya no le den, porque si no, nunca se va a ir de aquí. Pero no fue así. No comió nada y la cerveza la dejó a la mitad. Yo veía todo eso y en eso me miró fijamente. Yo no podía dejar de verlo. Fue cuando me hizo una seña con el dedo en señal de silencio. Me dio un poco de miedo porque pensé que no quería que habláramos de aquel lugar donde supuestamente vivía la bruja. A los minutos llegó mi hermano, junto con mi primo, asustados, porque el Nito, el borracho, les hizo la misma seña con el dedo. Después de eso, los dos contaron cómo por las noches tenían pesadillas muy similares de que alguien cerca del río entre el monte los perseguía, que solo veían entre los matorrales de vainoro unos arbustos que estaban llenos de espinas, de donde veían salir un brazo tapado con una túnica negra, de donde salía una mano huesuda que les hacía con el dedo vengan. Yo les dije: creo que nos maldijo esa bruja, ¿ahora qué vamos a hacer? Mi primo me dijo: pues yo le conté a mi mamá y no me creyó. Nadie nos va a creer. Creo que estamos fregados los tres. Yo le dije: cállate, que el hocico se te haga chicharrón y las nalgas ceviche. Una frase muy dicha aquí en Culiacán. Les dije: lo que podemos hacer es ir a misa los domingos y rezar para que Dios nos cuide, cosa que nunca hacíamos. Solo entrábamos a misa y nos hacíamos los tontos, ni nos persinábamos bien. Así la Navidad pasó y un año nuevo. Llegó la tradición que hacíamos siempre, la cual era quedarnos despiertos hasta que amaneciera, junto con tirar cohetes alrededor de una fogata. Todo aquello se podía hacer en aquel entonces. No pasaban ni carros por ahí. Nadie nos decía nada. Pero hoy, desgraciadamente, todo aquello se perdió. Ahora todos mis sobrinos están pegados a un celular o a los videojuegos. Bueno, pero esa es otra historia. Volvamos a lo que sucedió esa noche de Año Nuevo. Eran las 10 de la noche, cuando llegó un amigo que muy pocas veces venía. Recuerdo que fue el último. Nadie de nosotros tomaba, pero él se sentía muy mayor para hacerlo. Él estaba tomando oso negro con agua quina. Según él, sabía lo que hacía, pero a las 12 de la noche desapareció. Ya no lo vimos más. A esa hora también pasó Nito. No lo vimos venir porque estaba muy oscuro, así que no nos dio tiempo de correr. Todos estábamos alrededor del fuego.
No se nos acercó esa vez, pero sí estaba como a 10 metros. Nos miró fijamente y a esas horas de la noche se marchó rumbo al río. Por momentos no estuvimos tranquilos, pero al pasar las horas, todo aquello se nos olvidó. Pero ya casi a las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro y escuchamos un lamento, alguien que se quejaba. Nos asustamos mucho. ¿Qué será? Algunos nos preguntábamos. Varios querían irse, pero el güero agarró un palo con fuego y buscó de dónde provenía el quejido. Quiero decirles que yo estaba listo para salir corriendo y encerrarme en la casa, pero creo que al estar todos juntos nos dio valor. El momento era muy tenso, y más por no haber ningún adulto ahí, cuando de pronto el güero soltó una carcajada que rompió la tensión en todos. Él nos dijo entre risas: vengan a ver. Todos fuimos hacia allá, y el amigo que les conté que había llegado a las 10 de la noche, el que estaba tomando oso negro, estaba enredado en un cerco de púas, todo vomitado y quejándose de la crudota que traía. Toda la noche estuvo ahí, dormido entre los alambres de púas, sin poder moverse. Todos nos reímos, pero las cosas que en los próximos días vendrían cambiarían, y yo tendría la experiencia más aterradora de mi vida. Por esos días ocurrían fenómenos que muy pocos años suceden, como el fenómeno del Niño, lluvias atípicas en febrero. Podía llover en cualquier momento o hora. El río traía aguas, así que fuimos a pescar a unas lagunas que rodeaban cerca del río. Pasamos casi toda la tarde, pero para la sierra había llovido mucho. Una gran cantidad de agua se venía y haría subir el nivel del río. Y si éste subía demasiado, no podríamos pasar ni volver a nuestras casas. En aquellas épocas no había tanta comunicación como la hay ahora, así que nadie sabía lo que se venía. Y ya tarde decidimos irnos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al ver la gran cantidad de agua que se dejó venir? Jamás íbamos a pasar por ahí. La corriente era muy fuerte, así que todos empezaron a decir que teníamos que rodear hasta llegar a un puente de tubos. Yo sabía que para llegar ahí tendríamos que pasar cerca de donde vivía la bruja que el borracho del Nito visitaba todas las noches. Fue entonces que les dije: eso está muy lejos para llegar hasta allá. Mejor esperemos, tal vez 1 hora, y el río bajará. Aparte, para llegar allá tendríamos que cruzar el monte lleno de cucas, una planta con unas espinas muy filosas y cuya hoja, al tentarla, sus hojas se contraían. No sé si las conozcan en sus países. Y también abundaban la planta venenosa que con el roce de la piel provocaba mucha irritación. Yo les conté todo lo que me había enseñado mi abuelo, para tratar de asustarlos, para no pasar por la casa de la supuesta bruja. Yo tenía mucho pavor a acercarme para ese rumbo, así que todos dijeron: pues hay que esperar, todavía tenemos 2 horas de luz. Pero el río no bajó. Es más, parecía que crecía lentamente. La luz se acababa y nadie nos había ido a buscar. Por tal motivo, y para mi mala suerte, decidimos pasar por un lado del río, ir hacia los tubos. Así que empezamos el camino. Este estaba lleno de ramas embarañadas, llenas de espinas. Pero de pronto escuchamos ruidos a lo lejos, como si alguien cantara en un lenguaje raro. Pensamos en regresar, cuando uno de nosotros dijo: miren, el agua está inundando todo. Habíamos quedado rodeados de agua y solo estaba
la salida de ahí, exactamente entre los matorrales, vimos a Nito el borracho sin camisa y a una mujer que no le podíamos ver el rostro. Ella con un cuchillo le sacaba sangre de su cuerpo y la echaba en un recipiente negro como un plato y luego la bebía. Todos estábamos asustados porque enfrente de nosotros estaba una bruja y detrás el agua que no nos dejaba regresar. La cara de cada uno de nosotros estaba desencajada, sin mover un solo dedo. Seguimos viendo y vi que 2 de nosotros se tapaban la boca mientras le salían lágrimas, llorando en silencio. La bruja y Nito comenzaron a moverse hacia la casa, que estaba en lo más alto de ese lugar. Nito se veía débil y la bruja caminaba con paso lento hacia adentro de aquella estructura como una casa hecha de ramas y palos secos, donde colgaban pájaros negros que estaban muertos. Eran como cuervos que aquí se les llama chanates. Nos miramos y sin decir una sola palabra, caminamos. Era el momento de pasar por ahí, mientras estos estaban dentro. Pero era imposible no hacer ruido debido a tanta rama seca que había. Pero aún así lo intentamos, caminando despacio. Ya casi atravesábamos aquel claro, cuando de pronto la bruja nos escuchó, salió y nos dijo: ¿qué hacen aquí? De inmediato corrimos, todos como pudimos. Yo y mi primo éramos los más chicos y nos dejaron atrás los demás. Pero mi primo y yo no dejamos de correr. Nos abríamos paso sobre la maleza. Yo sentía cómo a cada momento las espinas rozaban mi piel. Corriendo me tapaba la cara cuando de pronto caí al suelo. Mi pie se había hundido en un hoyo. Para mi suerte, no me lastimé, así que me levanté. Pero parada, frente a mí, estaba la bruja. Aquella mujer me tomó del brazo y fue cuando vi su rostro. Yo esperaba ver la cosa más horrible, pero no. Era una mujer madura, común y corriente, y sin decirme nada me empezó a jalar del brazo. Yo no podía gritar. No salían palabras de mi boca, mientras las piernas me temblaban. Y fue ahí cuando me desmayé, creo que del miedo y la impresión. Cuando desperté, ya estaba casi todo oscuro, así que deduje que no había pasado mucho tiempo. No estaba ni mi primo, ni mis amigos. Estaba amarrado en un palo seco, mientras, a cierta distancia, Nito le decía algo a la bruja, mientras él volteaba a verme. Nito se reía con una mirada. Estaba conmovido, como si estuviera loco. Yo nunca le había visto el rostro así. La bruja le dio una botella, a la cual le pegó un gran trago. Casi media botella se había tomado. Era como si tomara agua. Mientras yo veía todo y lloraba. Imagínense a un jovencito de casi 11 años, solo con 2 personas desconocidas y amarrado a un árbol, pensando que ese sería mi fin. La bruja entró a su casa, o más bien a su madriguera. Nito volteó a verme de nuevo y se acercó a mí. Yo quería gritar, que él me dejara, pero no podía hacerlo. Y cuando estuvo muy cerca de mí, cerré los ojos, esperando lo peor. Pero algo sucedió. Él me desató y con señas con sus manos y cabeza me decía que me fuera de ahí. Así lo hice sin pensarlo. Yo no sé qué tratos realmente tenían ellos, pero sabía que la bruja le iba a hacer algo. Al estar un poco alejado, por fin pude hablar y grité pidiendo ayuda. Mis amigos gritaron: «Acá estamos, negro». Ese era mi apodo. Nunca me había sentido tan feliz de oírlo. Salí de entre la maleza cuando empezó a llover. Ya casi era totalmente de noche, pero vi los tubos blancos. Sabía que si pasaba de ahí,
ya estaría seguro. Cuando el río empezó a subir más, trayendo consigo árboles que había arrancado y mucha basura. Todo eso arrastraba el río. Me apuré a llegar a los tubos mientras mis amigos gritaban: apúrate, apúrate, negro. Me subí al primer tubo de los 3 que había, cuando mis amigos dejaron de gritarme para animarme, y todos apuntaban con sus dedos hacia mí, y un grito ahogado, entrecortado de uno de ellos salió: ¡La bruja! ¡La bruja está ahí! Volteé con miedo hacia atrás, y ahí estaba ella, pero esta vez su rostro era horrible. Puso su mano en mi tobillo y lo apretó con mucha fuerza. Hasta la fecha, yo, ya un adulto de 50 años, tengo la marca de sus dedos. Pareciera que me hubiera quemado. Ella me jaló, caí del tubo y ahora sabía que era mi final. Pero en ese momento llegó Nito el borracho, la agarró y la jaló, y con su cabeza hacía señas diciéndole que me dejara. La bruja emitió un grito mientras Nito la jalaba más. Yo quedé liberado y rápido crucé el puente de tubos. En ese preciso momento se vio venir un estruendo. El río creció como nunca. Yo nunca había visto eso. Es más, hasta la fecha, esa fue la última inundación aquí en Culiacán. Fue como en 1991 o 92. El río sobrepasó el puente de tubos de concreto, mientras árboles y ramas pasaban a toda velocidad. A Nito y a la bruja los arrastró la corriente, y no los vimos más, ya que la noche había llegado. Solo se veían sombras, mientras nosotros corríamos como locos sin parar hasta llegar al pueblo, a nuestras casas. Y miren lo que son las cosas. Nadie nos estaba buscando todavía. Todo estaba normal, a excepción que en las noticias hablaban de la creciente del río y que si llovía una semana más, tendrían que evacuar muchos lugares. Yo le conté a mi mamá lo de la bruja, pero no me creyó. Mi abuelo escuchó todo lo que le conté junto con lo de Nito, y este temía por la vida de él. Y aunque casi era un desconocido, él tendría familia que lo iba a buscar. Mi abuelo me dijo: de seguro fue la bruja Prajedes. Dicen que cada creciente se aparece por el río. Antes, hace muchos años, el río crecía cada rato, pero nosotros llevábamos una virgen hasta donde estaban los puentes de tubos, para que ni el agua ni esa mendiga bruja atravesaran para acá. Mi abuelo, así lloviendo, salió rumbo por donde según vivía Nito para avisar que estaba atrapado en la corriente del río. Pero dice que cuando llegó con su supuesta familia le dijeron: pues ¿para qué anda de borracho? A ver si así se le quita. Mi abuelo rápido supo que a su familia no le importaba lo que le pasara, y que aparte de tomar, dijo que le ponía mucho a la hierba. Ya estaban hartos de él. La creciente del río duró una semana, y para sorpresa, un día antes de que las presas no soportaran más el agua acumulada, la lluvia cesó. Pero el agua tardó una semana más en bajar, y debido al chisme que nosotros contamos, las autoridades, al ver que Nito no aparecía, fueron a buscarlo. Ya llevaban días, y uno de ellos, y más o menos dándole señas de dónde estaba la guarida de la bruja, lo encontraron ahí, pero ya estaba sin vida, aferrado a un árbol, sin camisa, con muchas heridas. Al principio pensaron que las mismas ramas lo habían herido, pero después se supo que eran heridas de cuchillos. Yo sabía que sí lo eran. Se hablaba de muchas formas por la cual había muerto, pero mucho después, yo como adulto sabía que murió desangrado y aferrado a ese árbol
para mantenerse agarrado por las corrientes del agua. De aquella mujer no se supo nada, y su guarida ya no estaba. La corriente debió arrasar con ella. Después de aquel día, ya nunca hubo crecientes. Después de 40 años más o menos, ya no ha crecido el río. Mi abuelo decía que aquel día el río se llevó a aquella bruja que las provocaba, y junto con ella también se fue la vida de Nito el borracho. Nosotros, después de eso, seguimos jugando todas las tardes como siempre, y con el tiempo se olvidó la figura de Nito. Jamás por las tardes pasaría esa figura de aquel hombre, flaco y alto con sombrero, caminando de un lado para otro. Nunca se sabrá el motivo que lo había orillado a ir todas las tardes al río, donde quedó sin vida, una vida llena de preguntas y misterios, que al ser un mudo se las llevó con él. Si quieres apoyar el canal, te agradecería mucho que fueras a escuchar otro de mis relatos. Les mando bendiciones y abrazos a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.